o no computadoras. La forma de pensar virtualmente es una forma de pensar en inmediatez. Eso, por ejemplo, también hace el encuentro vincular. Pero también, por ejemplo, entendemos que el encuentro de la educación es el poder disciplinario y la búsqueda de emancipación. ¿Por qué falla a veces la autoridad? No solo porque cayó el patriarcado, no solo porque los chicos se ponen de igual a igual, sino porque a veces en las prácticas educativas todavía sostenemos el modelo disciplinario vertical, donde yo mando porque soy adulto y ustedes obedecen porque son más chicos. Y pareciera que eso no nos está funcionando bien, porque cada vez los chicos tienen más idea de emancipación a edades más tempranas, porque son más rápido en épocas actuales que se desvinculan de sus propios padres. Si un chiquitito es desarraigado del seno familiar a los 2 años, ¿cómo puede construir a los 17 una idea que su papá le va a decir lo que tiene que hacer? Es la sociedad quien le tiene que decir lo que tiene que hacer, son los medios de comunicación, porque ellos tienen mucho más hegemonía que la presencia de los padres, porque los papás pasan muy poco tiempo con sus hijos, y al pasar tan poco tiempo, ¿a quién dejan a sus hijos? ¿A quiénes los dejan? En el mejor de los casos, pero los dejan como depositarios a la familia, a la empleada, pero no es que se vinculan en la tarde con la familia de la empleada. Muchas de la familia, y sobre todo las nanitas o las empleadas, están haciendo lo que tienen que hacer y los chicos están enchufados a la virtualidad. Los chicos se quedan con un agente familiar importante, que es la computadora, el internet, los aparatos estos de celulares. Entonces, es difícil pensar que no hay emancipación, no solo porque es rebeldía adolescencial, porque antes eso lo esperábamos a los 15 años, ¿no? Un chiquitito de 6 años tiene una autonomía para decirte las cosas y una forma contestataria de igual a igual, porque tiene tantos conocimientos, tanta información por la globalización, que siente que no se puede poner en condición de menos a alguien que sabe menos que él. Las tecnologías han hecho un imaginario que los chicos saben más que uno. No sé si tienen imaginario, pero en el fondo ellos se constituyen como personas que saben más que el otro. Entonces es interesante cómo le hacemos lugar a esta gran pregunta que los papás les hacen, ¿no? Profesora, ¿mi hijo debe tener Face? Tiene 8 añitos. ¿Debe tener Face o no debe tener Face? ¿Qué piensan? El Face es parte de la globalización, el Twitter es parte de la globalización, los celulares de avanzada es parte de la globalización. Las preguntas del $1.000.000 en aula a los tutores es, mi hijo tiene Face a los 8, ¿debe o no debe tener? ¿Qué le contestan a los papás? Pueden tener con supervisión. Muy bien. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. ¿Qué más? La respuesta podría ser, depende de su dinámica familiar. Claro. No puedo decirle que tenga o que no tenga si no conozco la dinámica de la familia. Muy bien. Eso es clave porque me va a permitir saber por dónde va la familia. O sea, si es una familia que trabaja porque tiene que ganar más dinero para gastar más dinero y no está con los hijos, en consecuencia, hasta puede decir que tenga fe. Muy bien. Porque tiene que vincularse, tiene que dar Entonces, perfecto. Lo que hay que hacer es esto, el encuentro entre esta globalización, que de verdad, profes, les digo, es una, ¿cómo les puedo decir? Una apreciación muy personal, ¿no? Yo no sé si estamos en una condición como tutores, profesores, de decirle no debe tener, porque ese no debe tener muchas veces hace que los chicos saquen la vuelta por otro lado, ¿eh? O sea, no debe tener en casa, no se tiene en casa, sí, pero los trabajos grupales siguen siendo en virtualidad, los profesores siguen mandando trabajos que son accesibles a internet, no vuelven a la enciclopedia, ¿no? O sea, hay libros, hay textos, pero es difícil hacer ese recorte. Y por eso es que la palabra de educación es hospitalidad. La hospitalidad significa que nosotros no podemos hacer un borramiento, no podemos hacer un corrimiento de lo que es la globalización. El internet va a existir, el Facebook va a existir, los celulares van a seguir existiendo. Lo que hay que hacer es el proceso vincular con la hospitalidad. Como bien decía el profesor, la hospitalidad es situacionar, o sea, poner en situación cada experiencia familiar. No puede haber una respuesta generalizada. Un chico de 8 no debería tener Face. No sé, Patricia parece que no le hace bien el Face, pero Marco Antonio, y sí, y puede tener Face. ¿Qué condiciones de subjetividad hay en esa familia como para decir el sí o el no? Por eso se trabaja situacionalmente. Bien, siguiente. Eso ya lo dijimos. Por favor, siguiente. Bien.
A ver, unita más, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo construimos un proceso saludable para vincularnos? Y decía que esto parte de... Acá yo tengo unos dibujitos, a ver, permítame un ratito. Bien. Decíamos que para poder pensar vincularmente la educación, se lo fui planteando, hay que como conjugar que la educación va de la mano como la filosofía, como una producción de pensamiento y como una producción de experiencia. Pero además, esto es muy lindo. ¿Qué cosa es lo que conecta la posibilidad de hacer vínculos sanos en una institución educativa? Conocer todo esto, hacerle lugarcito a todo esto. Pero lo más interesante es lo que decía Deleuze, que es un filósofo contemporáneo, y él decía, considero que para que la educación pueda tener un engranaje con la filosofía, que es pensar juntos, que es hacer lugar a tener interrogantes, inquietudes, el lazo que conecta es la fe. Pero entendamos la fe no como una cuestión solamente profética individual, que hace mucho sentido, ¿no? Sino Deleuze definía la fe como una posibilidad de crear, de innovar, de hacer cosas nuevas y distintas. Porque es lindo, porque si uno piensa en la fe desde la cuestión, digamos, más católica, es como que la fe no se puede tangibilizar, ¿no es cierto? Es algo de una experiencia que nos atraviesa y que no puede ser explicitada como un recetario médico. Así se tiene fe. Es una experiencia muy subjetiva, que da cuenta de la grandeza de espíritu de los seres humanos. Deleuze decía, en las instituciones educativas lo que conecta el pensamiento con la experiencia es la fe, pero no como una cuestión solo religiosa y profética, sino como una cuestión creativa e innovadora que permite además inventar, instaurar y sobre todo, lo más importante, es la manera como uno puede abordar los problemas educativos. Diríamos que para Deleuze, fe era sinónimo de ser creador, de poder crear situaciones nuevas y salir de ese estatuto rígido y siempre castrante de muchas situaciones en las que creemos que los saberes es lo que tiene que tener lugar para hacer las cosas. Y probablemente lo que tiene lugar para hacer las cosas es crear, innovar, decidir nuevas situaciones. ¿Siguiente? La siguiente. Esto. Entonces, la educación quedaría como el propósito vinculante de hacer filosofía, de hacer ciencia y de hacer arte. Cuando la profesora me contestó que la educación era hacer arte, dijo porque, bueno, hay que hacer las cuestiones más personalizadas. Pero a mí me gustaría que pensemos que el día a día en el aula es mantener contenidos, que sería lo científico, la educación. Pero también significa que hayan conceptos que nos permiten preguntas y repreguntas, que es la filosofía. Y lo más maravilloso, la educación tiene que ser arte. Pero no solo porque es personalizado, sino porque arte significa trabajar con los afectos. Y esto es, de alguna manera, como imposible de no pensarlo y no producirlo. Cada encuentro de ustedes como docentes hace una implicancia de lo afectivo. Porque cuando ustedes están con los chicos no hablo de lo afectivo si los quieren o no los quieren, sino que hay una producción afectiva tanto de ese muchacho o esa jovencita o ese niño con ustedes y lo que les pasa a ustedes. La educación también da cuenta de lo afectivo, no solo psicoeduca emociones, sino que da lugar a que hay una producción afectiva que es inevitable, que no es inexistente y que no se podría refutar como si solo se darían posibilidades robóticas. Todo encuentro da un lugar a los afectos. Y esto es tan intrínseco que deviene de las historias personales de cada uno, de lo que le moviliza a cada chico a ustedes dentro de lo que han resuelto o no han resuelto en sus propias vidas, y que uno no puede decir como muy inmunizado, no, a mí no me pasa. La simpatía y antipatía que ustedes sienten por sus alumnos, y que no tenemos por qué no decir que eso sucede, el agrado o desagrado, no es una cuestión solamente voluntaria de discriminación, estos sí y estos no, sino que atraviesa algo de lo innombrable, de lo no dicho, que tiene que ver con las historias personales de cada uno. Entonces la educación siempre es arte, pero no solo por las maniobras artesanales que hay que hacer para ver qué sacamos de los chicos o los jóvenes, sino porque es arte en tanto da lugar de efectos y afectos,
que es imposible negarlas, y yo creo que ese es el apuntalamiento más importante. Cuando nosotros decíamos, tanto lo de la maestra en esa viñeta y lo de los adolescentes, decíamos, parece que hay gente que anda tan distraída que no puede construir nada en el tiempo. Porque si hay algo que particulariza los vínculos en época es que hay menos relaciones y hay más conectividad. La gente ahora se conecta muy fácilmente, como se desconecta. Es más difícil construir lo relacional, porque fíjense, si ustedes piensan en un chiquillo, ¿no?, de época, tiene 500 amigos. ¿Saben lo que es tener 500 amigos? ¿Cuánto tendrían que trabajar ustedes cotidianamente en lo real, en presencia, para tener 500 amigos? ¿Y dónde tienen 500 amigos? Entonces es tan fácil pasar a lo conectivo y a la desconexión. Me peleo con alguien, lo bloqueo. Me interesa nuevamente la persona, la desbloqueo. ¿Sí o no? Eso es conectivo. En lo relacional yo no puedo bloquear a alguien, pues. O sea, yo no puedo entrar a conversar con alguien y te bloqueo. No quiero saber nada de ti. Te desbloqueo, no puedes saber nada de mí. Eso es conectivo. ¿Correcto? Cuando uno se peleaba antiguamente con alguien o discutía, hacía un proceso de duelo y de pérdida. ¿Ok? Porque el reemplazo era a largo plazo. O sea, era más... A ver, no es que tampoco éramos santitos, ¿no? Pero digamos como que cuando no había la virtualidad, el proceso vinculante persona a persona hacía que para poder revincularte con alguien tenía que pasar un tiempo, ¿o no? Tenías que enterarte de alguna forma, haciendo grandes maniobras y agenciamientos para saber de esa persona. Ahora no. Hoy te peleas en actualidad con una pareja y puedes saber en cuestión de segundos con la pareja que tuviste hace 20 años. Pones su nombre y aparece su perfil. Y si tú estás media bajoneada y dice ahí divorciado, pones clic, aceptar solicitud. ¿O no? Entonces, el imaginario de reemplazar a los seres humanos es pan de cada día. Y si uno puede reemplazar a los seres humanos con un clic, ¿para qué generar relaciones? Es mejor generar conexiones. Entonces esa maestra, por ejemplo, no se relacionaba directamente con su trabajo estable, se relacionaba con el estable, se conectaba con el que le daban, con el otro, igual el otro muchacho. Estábamos saliendo al cine, tú hiciste algo que no me gustó, me desconecto y me voy a conectar con otra cosa. Es la época de lo conectivo, y de lo conectivo que queda como a veces abrumador, porque no nos permite ser consecuente con la realidad de construir relaciones más sólidas. No sé si es mejor o peor que antes. Yo creo que antes las sociedades, por ser tan convocadoras de relaciones tan sólidas, eran más melancólicas, porque las pérdidas como que calaban, no sé si más, pero hacían lugar a un sufrimiento de larga data. Éramos como más neurotizados en la melancolía, ¿no? Hoy en día diríamos que lo vincular en las escuelas no va a predominio de lo melancólico, sino va a predominio de los desbordes. El devenir de los chicos, lo que muestran los chicos, no es tanto el registro de EPRE. Lo que muestran es el registro de cómo se juega la peligrosidad. De cómo se juegan como que hay una dificultad de los bordes. Claro, porque imagínense, si yo tengo 500 amigos, ¿cuál es el borde? Mis amigos, los amigos de mis amigos son tus amigos, más o menos, ¿no? Si yo tengo un imaginario que tengo 500 amigos, ¿cuál es la idea de borde? En cambio, si yo tengo 2 amigos, si pierdo a uno, me queda solo uno. Por lo tanto, tengo que cuidar ese vínculo. Solo tengo 2 amiguitos. Pero si tengo 500, no hay idea de bordes. ¿Ok? Antiguamente, para conquistar y seducir a alguien, habían muchos pasos. En Oriente eran como 12, ¿no? En Oriente es como 12 pasos para llegar que el hombre pueda seducir a la mujer. Ahora es una fracción de segundos. En esa fracción de segundos de seducción, además, donde hay algo bien interesante en la vincularidad de las escuelas, como también se ha ido denegando el cuerpo. Es como que el cuerpo ya no tiene lugar para ser registrado como escenario habitable para las otras personas. Por ejemplo, se pueden generar relaciones sin presencia del cuerpo, ¿o no? ¿No? Es como que el cuerpo queda borrado. Y esa es la razón por la que hoy día también la vincularidad con los adolescentes necesita de tantas marcas de época.
¿Por qué creen que hay más tatuajes? ¿Por qué creen que hay más piercing? ¿Por qué creen que hay más códigos en el cuerpo que antes? También habían, pero no eran a predominio. Porque es como que ahora los cuerpos tienen que develar las nuevas marcas de época. Yo creo que siempre en la adolescencia, sobre todo, que se hace un duelo con la niñez. Ustedes saben que en la adolescencia se hacen 3 duelos importantes, ¿no? ¿Sabían? Bueno, cuando uno cruza la adolescencia tiene que hacer 3 duelos. El primer duelo es al cuerpo de la niñez. Un adolescente nunca más va a tener el cuerpo de niño. Y al hacer el duelo al cuerpo de la niñez, es un duelo que se hace también a la sexualidad de la niñez. A partir de la adolescencia, ese cuerpo queda investido como un cuerpo del deseo. ¿Ok? Como sujeto deseante y como sujeto de deseo. En la chiquititud no, a menos que haya perversión. ¿Está claro? Bien. El otro duelo es al código de los padres. Es decir, el duelo que se hace es que se le atribuye a que los padres son los únicos sujetos que saben. Por eso es que los adolescentes se pelean con los padres, por eso que se diferencian, por eso que les tiran las puertas, porque tienen que hacer el duelo y decirles, no, gentita, ustedes no son lo único que existen en la humanidad, tengo que ir al mundo a buscar a otros humanitos. Pero si yo sigo mirando que son ideales, perfectitos, somos los singles, no sales al mundo de la conquista. Y tienes que salir al mundo de la conquista para poder acceder a la prohibición del incesto. Porque si tú no miras afuera, ¿qué vas a mirar adentro? Y adentro no se mira. Es la idea de lo que Levi Strauss dijo, el poder de la exogamia. Con los nuestros no, con los de afuera sí. ¿No es cierto? Bueno, es el duelo a la parentalidad. Y el tercer duelo es el duelo a la dependencia inexorable a todo el discurso paterno también, ¿no? O sea, es el duelo a la dependencia donde hay búsquedas de mucha autonomía. Y es interesante que en el duelo en estos duelos podamos aceptar que en la vincularidad, sobre todo los tutores o los profesores de secundario, es importante que acepten que a veces esto que usted llamó, profesor, la imposición, seguramente en las formas actuantes, a veces como medias desfachatadas o medias sin bordes, aparece como imposición. Pero me parece que a veces no es siempre imposición, sino que la vincularidad de los adolescentes, más que imposición, es como tomar nuevas posiciones. Nuevas posiciones que los diferencien de los padres. Y una imposición sana de un adolescente que debe durar, no una imposición, sino una posición sana de un adolescente que debe ser punto de partida en la adolescencia y que debe durar hacia la adultez, es lo que alguna vez se conoció como paradoja de Moore. ¿Han escuchado la paradoja de Moore? Bueno, la paradoja de Moore. La paradoja de Moore es un legado de la física, ¿ok? Pero que la psicología lo toma como que de la física y la lógica. La paradoja de Moore implica que uno hace 2 afirmaciones y que en esas 2 afirmaciones una afirmación te niega la otra. Para explicarlo mejor, cuando uno es chiquitito, el lugar natural y sano de vincularse con los padres es que uno le crea todo a los papás. ¿Está bien? Es importante eso porque son tus, digamos, núcleos originarios y tus referentes más importantes. Entonces, cuando uno es